Capítulo 16. Definición de enfermedad, la prueba de oro. En el capítulo 15 revisamos cómo se define lo normal en medicina. Analizamos cómo los intervalos de referencia se construyen estadísticamente y por qué incluso un paciente sano puede caer fuera del rango normal, mientras que un paciente enfermo puede aparecer dentro de él. También discutimos la superposición de curvas entre sanos y enfermos, la variabilidad intraindividual, y por qué el cambio dinámico de un parámetro puede ser más relevante que un valor aislado. Aplicamos estos conceptos a oncología con ejemplos como K19A9, LDH, Ki67 y TSH en toxicidad inmunológica. Al final, concluimos que la normalidad en medicina es una guía, no un absoluto, y que la interpretación clínica exige siempre contexto, tendencia y criterio. Objetivos del capítulo. Primero, comprender por qué toda prueba diagnóstica necesita un estándar de comparación, y cómo surge el concepto de prueba de oro. Segundo, analizar cómo la calidad del estándar de oro determina la sensibilidad, la especificidad y el valor real de una prueba diagnóstica. Tercero, aplicar estos conceptos al diagnóstico oncológico moderno, imágenes, biopsias, marcadores, secuenciación genética y pruebas moleculares. Imagina el siguiente caso. Un hombre de 52 años llega con dispepsia y pérdida leve de peso. El ultrasonido abdominal muestra algo sugerente, pero no concluyente. Luego una tomografía sugiere un engrosamiento en antro, pero tampoco es definitiva. El oncólogo necesita saber, ¿existe cáncer o no? Aquí aparece el mensaje central de este capítulo: no puedes juzgar una prueba sin saber contra qué la estás comparando. Ese, contra qué, es el estándar de oro. El libro inicia planteando una pregunta fundamental. ¿Cómo sabemos si una prueba diagnóstica está en lo correcto? La única forma es compararla con algo que consideremos verdadero. Pero aquí surge el primer problema del capítulo: el estándar de oro puede no ser perfecto. Muchos diagnósticos clínicos carecen de un estándar de oro absoluto. Ejemplo del libro. El autor describe cómo la biopsia puede ser el estándar de oro para ciertas enfermedades, pero no para todas. Una biopsia es invasiva, puede tomar una muestra insuficiente, y en algunas patologías refleja solo un fragmento del proceso total. A veces, incluso el oro está manchado. Ejemplo aplicado a oncología. En cáncer de pulmón, el estándar de oro para diagnóstico es la biopsia. Pero, ¿es perfecta? No. El tumor es heterogéneo. La aguja puede tomar una zona necrosada. El patólogo puede recibir material insuficiente. La inmunohistoquímica puede fallar por técnica. Incluso los biomarcadores pueden variar entre regiones del tumor. Entonces, ¿qué hacemos? Aceptamos que el estándar de oro es lo mejor disponible, pero no necesariamente la verdad absoluta. La evaluación de una prueba depende totalmente del estándar utilizado. Si el estándar de oro es imperfecto, todos los cálculos posteriores, como la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo, se distorsionan. Este es uno de los mensajes más importantes del capítulo. La validez de una prueba está limitada por la validez del estándar con el que se compara. Por ejemplo, si usamos una prueba imperfecta como estándar, una nueva prueba podría parecer menos precisa, cuando en realidad podría ser mejor. Un ejemplo clínico muy claro.
Supongamos que desarrollamos un nuevo PET de alta precisión. Lo comparamos con la tomografía convencional para detectar metástasis hepáticas. El PET detecta 10 lesiones. La tomografía detecta 6. Si usamos la tomografía como estándar de oro, entonces el PET parecerá tener 4 falsos positivos. Pero en realidad, son lesiones verdaderas que la CT no ve. Este ejemplo demuestra que un estándar débil castiga injustamente una prueba superior. Esto ocurre todo el tiempo en la oncología moderna. La tecnología avanza más rápido que los estándares antiguos. Ejemplos. La secuenciación de nueva generación identifica mutaciones que la inmunohistoquímica no detecta. El PET-CT detecta enfermedad microscópica que la tomografía convencional pasa por alto. Las pruebas de ADN tumoral circulante detectan recurrencias meses antes que las imágenes. Si comparamos estas nuevas pruebas con estándares viejos, la estadística parecerá mala aunque la prueba sea extraordinaria. Ahora vamos a profundizar en lo que el capítulo describe como uno de los mayores enemigos silenciosos de la medicina diagnóstica, la definición inadecuada de enfermedad. Porque antes de evaluar una prueba, antes de calcular sensibilidad o especificidad, el investigador debe responder algo mucho más básico: ¿qué significa estar enfermo? El problema de definir enfermedad. El texto subraya que la enfermedad no siempre es una entidad clara. En algunos casos es evidente, un tumor visible, una muestra patológica, pero en muchos otros, la frontera entre salud y enfermedad es difusa. Hipertensión limítrofe, depresión leve, osteoporosis según T-score, prediabetes, enfermedad mínima residual. Aquí, definir qué es enfermedad determina qué es un verdadero positivo y, por lo tanto, condiciona todo el rendimiento de la prueba. Ejemplo clínico aplicado a oncología. Un oncólogo encuentra un ganglio de 7 milímetros en un TAC de seguimiento en un paciente con cáncer de mama. ¿Es enfermedad? Según RECIST, una lesión ganglionar menor de 10 milímetros no se considera mensurable. Según el PET, un SV alto podría sugerir recurrencia. Según la biopsia, puede ser reactiva. Entonces, ¿enfermo o no? La definición determina la interpretación de todas las pruebas. El libro insiste, el diagnóstico depende del concepto de verdad clínica. El estándar de oro pretende representar esa verdad clínica, pero puede fallar cuando la enfermedad tiene curso variable, la definición es arbitraria, el estándar depende de observadores, la enfermedad no tiene un marcador único o existe gran variabilidad biológica. El estándar de oro puede ser subjetivo. El capítulo menciona que muchas veces el estándar no proviene de una sola medida, sino de un consenso clínico, como ocurre en patologías psiquiátricas, autoinmunes y también en oncología metastásica oligoprogresiva. Esto introduce sesgo porque varios médicos pueden interpretar de forma distinta la misma situación. Ejemplo icónico, el cáncer de próstata. El antígeno prostático específico es una prueba, pero ¿cuál es el estándar de oro? La biopsia. ¿La biopsia detecta toda la enfermedad? No. Una biopsia negativa no descarta cáncer. Por eso no es raro que el antígeno prostático parezca falso positivo, cuando realmente el estándar de oro es el que falló. Otro ejemplo aplicado a medicina moderna es la medición del ADN tumoral circulante o ctDNA. El ADN tumoral circulante detecta recurrencias meses antes que la imagen. Si usamos la imagen como estándar, la prueba parecerá tener muchos falsos positivos.
pero en realidad se adelanta a la enfermedad. Aquí el estándar de oro se queda corto, no la prueba. La interpretación depende del estándar elegido. El capítulo explica que una prueba diagnóstica solo puede clasificarse como verdadero positivo, falso positivo, verdadero negativo o falso negativo. Si existe una verdad externa con la cual compararla. Sin esa verdad, la estadística se vuelve ilusión. Ejemplo del libro, Determinación de la microalbuminuria. El libro menciona enfermedades subclínicas en las que el diagnóstico depende del umbral numérico. 30 miligramos es normal, pero 31 miligramos es enfermedad. Estas definiciones arbitrarias afectan sensibilidad y especificidad. Aplicación a oncología, el antígeno carcino embrionario en cáncer colorectal. Puede elevarse por inflamación, tabaquismo, infecciones, hepatitis. Pero una elevación aislada no implica enfermedad. Si definimos enfermedad únicamente por imagen, el antígeno carcino embrionario será poco específico. Si definimos enfermedad por recurrencia molecular, el antígeno será poco sensible. Una prueba nunca es buena o mala por sí misma. Depende del marco conceptual que la sostiene. Consecuencias prácticas. Si un estándar de oro es imperfecto, puede generar dos tipos de errores sistemáticos. Falsos positivos aparentes. La prueba parece detectar enfermedad inexistente, cuando la enfermedad sí está presente pero el estándar no la ve. Por ejemplo, si tenemos un PET positivo para enfermedad y una tomografía negativa. 2. En los falsos negativos aparentes, la prueba parece fallar, cuando el estándar de oro está sobrediagnosticando o mal clasificando. Ejemplo, biopsia negativa por muestra insuficiente. El estándar de oro no debe verse como algo estático, sino como un concepto que evoluciona con la medicina. La definición de infarto cambió con la troponina ultrasensible. La definición de enfermedad tiroidea cambió con TSH de tercera generación. La definición de recurrencia cambió con la biopsia líquida. Paciente con cáncer gástrico operado. En la tomografía posoperatoria está limpio a los 3 meses. La biopsia líquida aparece positiva a nivel molecular. ¿Está enfermo? Según imágenes, no. Según biología, sí. Si el estándar de oro sigue siendo la imagen, la biopsia líquida parecerá producir falsos positivos. Si usamos un estándar molecular, la imagen queda atrasada. Nunca interpretes una prueba diagnóstica sin preguntarte cuál es el estándar de oro contra el cual se está comparando y qué tan bueno es realmente ese estándar. Entramos ahora a la parte final del capítulo, donde el texto nos introduce al concepto de medición de la variación entre pruebas diagnósticas y cómo interpretarlas críticamente. 1. La variación entre pruebas es el corazón del capítulo. El libro explica que incluso si una prueba diagnóstica es confiable, los resultados pueden variar entre mediciones. Y esa variación no se debe necesariamente a error, sino a la naturaleza misma de la enfermedad o del proceso biológico. Por eso, interpretar una prueba siempre implica entender qué tanto puede fluctuar de forma natural y qué tanto se debe al rendimiento del método. 2. Ejemplo del libro, balance de glucosa. El texto usa un ejemplo clásico. Un paciente con glucosas repetidas de 110, 115 y 108 miligramos por decilitro. ¿La prueba está fallando? ¿O la glucosa realmente fluctúa? El capítulo aclara que toda condición biológica fluctúa dentro de un rango,
y que exigir una repetición idéntica es absurdo. 3. Ejemplo aplicado a oncología, antígeno carcino embrionario fluctuante. Un residente observa valores de 3.1, luego 3.8 y luego 3.3. Y entra en pánico. Pero el rango normal de variación biológica del antígeno puede alcanzar hasta 25%. Eso significa que diferencias pequeñas son variación normal, no recurrencia. Esto es clave para evitar sobreinterpretación. 4. Variación dentro del paciente VS. Variación de la prueba. El capítulo enseña dos tipos de variabilidad. Variación biológica, el cuerpo cambia por sí mismo, y la variación analítica, el método introduce ruido. Cuando estas dos capas se combinan, un investigador puede cometer los errores más peligrosos: sobrediagnóstico, mal diagnóstico y abandono de pruebas útiles. 5. Un detalle fundamental del capítulo, la zona gris. El libro explica que entre normalidad y anormalidad existe un rango intermedio donde la prueba no es concluyente. Esto puede ser por variación natural, variación técnica y variación temporal de la enfermedad. Ejemplo aplicado: biopsia líquida con ctDNA bajo. Si el ctDNA muestra 0.4 copias /diagonal mililitro, luego 0.3, luego 0.5, estos valores caen dentro de la zona gris. No indican recurrencia, solo variación técnica y biológica. 6. El error de confundir tendencia con fluctuación. El capítulo enfatiza que un valor aislado no permite establecer tendencias reales. 3 principios clave del texto. Una medición no es una historia, una fluctuación no es un patrón y un punto aislado no es una tendencia. Esto se vuelve crítico en oncología, donde marcadores como alfa-fetoproteína, el K125 o el K15-3 y el K19-9 pueden bailar dentro de la variación normal sin indicar progresión. 7. Variación y su impacto en sensibilidad y especificidad. El libro explica que si la variación es alta, entonces los umbrales diagnósticos se vuelven más problemáticos porque un pequeño cambio puede reclasificar un resultado. Ejemplo: la sensibilidad puede bajar si la variación genera falsos negativos. La especificidad puede bajar si genera falsos positivos. Por eso las pruebas necesitan validación poblacional y no solo individual. 8. Ejemplo de la densidad ósea. Un T-score de -2.4 versus -2.6 no cambia ningún proceso real del hueso. La diferencia es estadística, no biológica. 9. Ejemplo del PET-CT y la escala de SV. Un SV que cambia de 2.1 a 2.4 no implica progresión. El SV varía por tipo de glucómetro, captación muscular, glicemia, calibración del PET, tiempo exacto entre el FDG y el escaneo. Interpretaciones absolutistas son peligrosas. 10. ¿Cómo reducir la variación? 3 estrategias clave. Medición seriada, estandarización técnica y correlación con clínica y otros métodos. Jamás interpretar un dato aislado. Siempre integrar contexto. Cuando leas un artículo que evalúa una nueva prueba diagnóstica, pregúntate: ¿cuál es la variación natural de la enfermedad? ¿Cuál es la variación del método? ¿Cuántas mediciones se hicieron por paciente? ¿Aparece una zona gris claramente definida? ¿El estándar de oro también tiene variación?
Si el artículo no responde estas preguntas, entonces su validez es limitada. El análisis de variación requiere pruebas estadísticas que permitan cuantificar dispersión y error. Las más adecuadas son: coeficiente de variación que mide variabilidad relativa, útil para comparar pruebas. El análisis de concordancia, capa, ideal para comparar observadores o métodos diagnósticos. Bland-Altman. El rey para evaluar variación entre dos métodos de medición. La regresión lineal, útil para identificar tendencias reales versus fluctuaciones. Análisis ANOVA repetido. Para analizar variación en mediciones múltiples por paciente. ¿Por qué estas técnicas? Porque permiten diferenciar variación real, variación técnica y variación aleatoria, y así proteger al clínico de conclusiones erróneas. Veritas non semper clamat, saepe susurrat. La verdad no siempre grita, muchas veces susurra. Capítulo 17. Discriminación diagnóstica de las pruebas. En el capítulo 16 discutimos cómo la variabilidad afecta a las pruebas diagnósticas. Cómo un mismo resultado puede fluctuar por causas biológicas, técnicas o aleatorias. Y cómo la interpretación correcta depende de conocer la variación natural del proceso. Vimos que ningún examen es perfecto. Que el estándar de oro también puede fallar. Y que la repetición seriada y la estandarización son esenciales para evitar errores. Con eso en mente, ahora avanzamos a un nuevo nivel. Cómo una prueba discrimina entre quienes tienen enfermedad y quienes no. Objetivos del capítulo. Primero, comprender qué significa que una prueba discrimine y por qué este concepto es la base del diagnóstico clínico. Segundo, analizar cómo se comportan sensibilidad y especificidad como medidas esenciales de esa capacidad discriminatoria. Tercero, revisar ejemplos reales del libro y adaptarlos a oncología, para que puedas aplicarlos directamente en tu práctica y en tus clubes de revistas. Iniciemos. Este capítulo introduce un punto central. Toda prueba diagnóstica existe para distinguir dos grupos: los que tienen enfermedad y los que no la tienen. Su valor depende totalmente de esa capacidad discriminatoria. El texto describe que, para cualquier condición clínica, la severidad de la enfermedad puede ubicarse en un espectro continuo. Nada es todo o nada. Imagina un eje, donde a la izquierda está la normalidad absoluta, y a la derecha la enfermedad claramente establecida. En medio hay una zona amplia donde los valores se mezclan. Este concepto lo ilustra el libro con una gráfica clásica de dos curvas que se superponen. Una curva representa valores de la población sana, y la otra los valores de la población enferma. Si las dos curvas se separan mucho, la prueba discrimina muy bien. Si se superponen mucho, la prueba discrimina mal. Pongamos un ejemplo aplicado a oncología. Imagina un marcador tumoral como el antígeno prostático específico. En hombres sanos, suele ser bajo. En hombres con cáncer de próstata suele ser alto. Pero existe una zona intermedia donde ambos grupos se mezclan. Ahí es donde reside la dificultad diagnóstica. El capítulo explica que, para poder discriminar, la prueba define un punto de corte, una línea imaginaria que divide los valores entre positivos y negativos. Pero esa línea nunca es perfecta.
Siempre habrá un grupo de personas sanas que caerán arriba del punto de corte, y un grupo de enfermos que caerán abajo. Esto nos lleva directamente al corazón del capítulo: sensibilidad y especificidad. La sensibilidad indica que también detecta enfermedad. La especificidad indica que también detecta salud. La discriminación diagnóstica depende de ambas. Una prueba ideal tendría ambas cercanas al 100%. Pero, en la vida real esto rara vez ocurre. El libro recalca que estas medidas no son propiedades del paciente, ni de la enfermedad, sino de la prueba misma, y del punto de corte seleccionado. Por ejemplo, si movemos el punto de corte hacia la izquierda, aumenta la sensibilidad, pero disminuye la especificidad. Y si lo movemos hacia la derecha, sucede lo contrario. Esta dinámica es especialmente importante en oncología. Considera el K125 en cáncer de ovario. Si usamos un punto de corte más bajo, detectamos más enfermas, pero también generamos más falsos positivos. En mujeres con inflamación pélvica u otras condiciones benignas. Si usamos un punto de corte más alto, ganamos especificidad, pero perdemos pacientes con enfermedad inicial. El libro recalca que no se puede tener todo. La elección del punto de corte depende del contexto clínico. Si el objetivo es detectar enfermedad precoz y mortal, preferimos sensibilidad alta. Si el objetivo es evitar tratamientos innecesarios o biopsias dolorosas, preferimos especificidad alta. El texto continúa explicando que, para evaluar esta capacidad discriminatoria, se analizan los valores de la prueba en cada uno de los dos grupos. Esto produce la famosa tabla 2x2. Verdaderos positivos. Falsos positivos. Verdaderos negativos. Falsos negativos. Pero, el libro agrega un punto crucial. Estas tablas no son estáticas. Cambian cuando cambias el punto de corte. Cambia su sensibilidad. Cambia su especificidad. Cambian su capacidad de discriminar. El capítulo introduce entonces un concepto estadístico esencial para interpretar esto: la distribución de valores. Cuanto más separados estén los valores del grupo enfermo y del grupo sano, mejor discrimina la prueba. Si las distribuciones son estrechas y bien apartadas, la prueba será excelente. Si se empalman ampliamente, la prueba será pobre. Ejemplo del libro: un análisis de colesterol para diagnosticar enfermedad coronaria. Los pacientes con enfermedad presentan valores más altos en promedio, pero la distribución se superpone ampliamente con la de la población sana. La prueba discrimina, pero no mucho. Ejemplo aplicado a oncología. Marcadores como K19-9 en cáncer de páncreas tienen mucha superposición con pancreatitis crónica. Sensibilidad y especificidad varían porque las curvas prácticamente se tocan. El capítulo explica ahora que la manera más efectiva de visualizar la discriminación diagnóstica es comprender cómo se comportan los valores de una prueba en grupos sanos versus grupos enfermos. Y para eso, el texto introduce un concepto fundamental: el punto de corte. Imagina dos montañas. Una representa a los sanos. La otra representa a los enfermos.
Si las dos montañas están claramente separadas, no hay ningún problema. Cualquier valor a la izquierda es sano, y cualquier valor a la derecha es enfermedad. Pero, eso casi nunca pasa en medicina real. Lo que sí ocurre es que las dos montañas se superponen en un área central. En ese territorio ambiguo, vive la incertidumbre diagnóstica. Aquí es donde la medicina se vuelve probabilística, no absoluta. Y es donde se construyen sensibilidad y especificidad. Ahora, el libro profundiza en cómo cambia todo cuando movemos el punto de corte. Si lo movemos hacia abajo, es decir, hacia los valores normales, la prueba se vuelve más sensible, detecta más enfermos, pero pierde especificidad, produce más falsos positivos. Si movemos el punto de corte hacia arriba, incrementamos la especificidad, pero disminuimos la sensibilidad. Es el balance clásico. Si quieres detectar más casos, aceptas equivocarte más veces. Si quieres equivocarte menos, aceptas dejar casos sin detectar. El capítulo da un ejemplo simple. Una prueba para diagnosticar diabetes usando glucosa en ayunas. Si el punto de corte fuera demasiado bajo, muchos individuos normales caerían como diabéticos. Si fuera demasiado alto, solo detectaríamos enfermedad cuando ya está avanzada. Este fenómeno también ocurre en oncología, y puede costar vidas si no se interpreta correctamente. Por ejemplo, si pones un punto de corte demasiado alto, para CA15-3 en cáncer de mama, no detectarás recurrencias iniciales. Pero si lo pones demasiado bajo, llamarás recurrencia a procesos inflamatorios o benignos. Un punto crucial del libro es que la discriminación diagnóstica no depende únicamente del punto de corte, sino de la forma de las distribuciones. Las curvas pueden ser angostas, anchas, simétricas, sesgadas o con colas largas. Cuando la dispersión es grande, la discriminación es baja, porque la variabilidad interna del grupo empuja los valores hacia el área de superposición. Veamos un ejemplo aplicado directo a oncología. Imagina un biomarcador experimental para detectar recurrencia temprana de cáncer gástrico. El grupo sano tiene valores entre 0 y 5. El grupo con recurrencia tiene valores entre 4 y 12. Hay una superposición entre 4 y 5. Esa zona es el campo minado. Ahí la prueba se equivoca más. El libro describe que, para visualizar cuán buena es la discriminación, generalmente graficamos ambas distribuciones y marcamos el punto de corte en medio. Ese es el fundamento conceptual de la famosa curva ROC, aunque este capítulo todavía no entra en ella. El texto es claro en algo. Sin entender la distribución de valores, no se puede interpretar sensibilidad ni especificidad de forma adecuada. Este error es muy común incluso entre médicos especialistas. Otro punto importante del capítulo es que las pruebas no deben evaluarse únicamente por cuántos aciertan o fallan, sino por cómo se comportan a lo largo del espectro de valores. Por ejemplo, la prueba puede ser excelente para valores muy altos y pésima en el rango medio. Ejemplo aplicado a oncología.
El PET/CT. Cuando el SV es mayor de 10, la probabilidad de cáncer es altísima. Cuando el SV es menor de 2, es baja. Pero entre 2 y 4, la prueba pierde discriminación, porque infecciones, inflamación o granulomas producen valores similares. El libro describe también un punto elegante. La discriminación depende del grado de superposición de las curvas, pero también de la distancia entre los promedios. Si los promedios están muy separados, aunque haya algo de superposición, la prueba sigue siendo útil. Un ejemplo clásico del libro compara un marcador elevado en personas con enfermedad pulmonar crónica vs. personas sanas. La diferencia promedio es grande, pero la variabilidad también es alta. Resultado: discriminación moderada, no excelente. Pero la medicina real es aún más compleja. Algunas enfermedades tienen progresión continua, y la prueba discrimina mejor en fases avanzadas que en fases iniciales. Por eso sensibilidad y especificidad pueden cambiar según la etapa. Ejemplo aplicado a oncología. En cáncer hepático, la alfa-fetoproteína detecta enfermedad avanzada, mucho mejor que enfermedad inicial. Esto significa que la discriminación diagnóstica no es uniforme en todo el espectro de enfermedad. El libro explica que, una vez entendemos cómo las distribuciones se superponen y cómo cambia la sensibilidad y especificidad con el punto de corte, el siguiente paso es reconocer que ninguna prueba existe en el vacío. Todas funcionan dentro de un contexto clínico. La discriminación diagnóstica debe evaluarse siguiendo un razonamiento clínico ordenado. ¿Qué tan separadas están las distribuciones? ¿Qué tan grande es la zona de superposición? ¿Cómo cambia la sensibilidad y especificidad con el punto de corte? ¿Qué implica la variabilidad de los valores? ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad? Esta última pregunta es crucial, porque puedes tener una prueba excelente, pero si la prevalencia es bajísima, su utilidad clínica disminuye, ya que aumentan los falsos positivos. Ahora te doy un ejemplo del libro. Una prueba con sensibilidad 90% y especificidad 90%. Es excelente en poblaciones con prevalencia alta, pero mediocre si la prevalencia es del 1%. Esto es simple probabilidad, pero es justamente donde se pierde el juicio clínico. Aplicado a oncología. El SEA sirve para seguimiento del cáncer colorectal, pero es inútil como tamizaje en población general. ¿Por qué? Porque la prevalencia de cáncer colorectal temprano es baja, y las curvas de valores normales y anormales se superponen ampliamente. El capítulo también señala algo esencial: las pruebas deben evaluarse en función de su propósito clínico. No se debe usar una prueba diseñada para seguimiento, como si fuera una prueba de tamizaje. Ejemplo aplicado a oncología. El PET/CT es excelente para reclasificar enfermedad, pero no para screening de tumores sólidos, porque tiene demasiados falsos positivos en población sana. El capítulo finaliza explicando que el análisis correcto requiere combinar 3 elementos: comportamiento gráfico de las distribuciones, sensibilidad y especificidad.
Contexto clínico real. Y aquí es donde el razonamiento clínico se vuelve arte. Porque los números no piensan. Quien piensa es el médico. Para evaluar la discriminación diagnóstica de una prueba, la técnica estadística más apropiada es la curva ROC, Receiver Operating Characteristic. Justificación. Resume cómo cambia la sensibilidad y especificidad para todos los posibles puntos de corte. Permite visualizar claramente la discriminación a través del área bajo la curva AUC. Ayuda a comparar dos o más pruebas diagnósticas con diferentes escalas o variabilidad. El AUC se relaciona directamente con el grado de superposición de las distribuciones. Es el estándar para decidir si una prueba discrimina bien, regular o pobremente. En oncología, las curvas ROC se usan para evaluar marcadores séricos, PSA, K125, AFP, CA. Evaluar modelos pronósticos, Oncotype, MammaPrint. Comparar desempeño de pruebas de imagen, SV del PET. Determinar puntos de corte para tamaño tumoral o ganglios. La discriminación diagnóstica no es un valor fijo. Es un comportamiento dinámico que depende de la distribución, del punto de corte y del contexto clínico real. Una prueba jamás debe interpretarse sola. Su poder proviene de cómo se integra a la historia clínica y al juicio del oncólogo. Scientia potentia est, sed prudentia rector eius. La ciencia es poder, pero su guía siempre debe ser la prudencia. Capítulo 18. Resumen, la prueba de una prueba. En el capítulo previo, repasamos cómo evaluar la discriminación diagnóstica de una prueba usando sensibilidad, especificidad, valores predictivos y curvas ROC. Exploramos cómo estas métricas cambian cuando la prevalencia es baja, como en los tamizajes oncológicos, y cómo interpretar falsos positivos y falsos negativos según el contexto clínico. También hicimos un ejercicio aplicado al tamizaje de cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis, destacando cómo un cambio en el punto de corte modifica radicalmente la utilidad de una prueba. Objetivos del capítulo. Primero, integrar todos los conceptos estudiados: reproducibilidad, exactitud, intervalo de la normalidad, sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Segundo, reconocer cómo estos elementos se combinan para evaluar críticamente cualquier prueba diagnóstica en oncología. Tercero, aplicar los principios a pruebas reales, marcadores tumorales, imagenología y pruebas moleculares, para entender en qué escenarios son útiles y cuándo pueden ser peligrosas. Comencemos. Este capítulo es como la gran síntesis. Aquí juntamos todas las piezas que hemos ido construyendo desde el capítulo 13. La idea es simple: si quieres evaluar una prueba diagnóstica, tienes que probarla tú mismo, no confiar ciegamente en lo que dice la industria, ni en la tradición, ni en la fama de la prueba. Vamos por partes, como si estuviéramos en un tumor board revisando una prueba nueva. 1. Reproducibilidad y exactitud, el primer filtro. Antes de cualquier cosa, ¿la prueba es estable? ¿Da los mismos resultados en las mismas condiciones? Reproducibilidad significa misma muestra, mismas condiciones, mismo operador, resultados prácticamente idénticos. Pero ojo, reproducible no significa exacta. Un error sistemático te puede dar resultados bonitos, pero incorrectos. Por ejemplo, en oncología, LDH.
En linfoma, altamente reproducible, pero no específica. CA-125 puede ser reproducible, pero sube por procesos no oncológicos. Mutaciones somáticas por PCR. Si el laboratorio tiene contaminación cruzada, los resultados serán reproducibles, pero falsos. En práctica clínica, si una prueba produce cambios mayores que la propia variabilidad biológica normal, entonces no sirve. 2. Intervalo de la normalidad. El reino de la biología humana. El intervalo de la normalidad no es diagnóstico. Solo describe cómo son los sanos, del grupo que se usó como referencia. Ejemplo aplicado a residentes de oncología. Alfa-fetoproteína, en hepatocarcinoma. Puede ser normal en tumores infiltrativos. Puede estar elevada por hepatitis activa. Conclusión: el intervalo de normalidad no te dice quién está sano. Antígeno prostático específico en próstata. Sube por prostatitis. Sube por manipulación. Sube por hiperplasia. Conclusión: no es diagnóstico, solo orienta. El capítulo insiste mucho en esto. Estar dentro de la normalidad no es igual a estar sano. Estar fuera de la normalidad no significa estar enfermo. Un cambio dentro del rango normal puede ser patológico. Por ejemplo, una caída rápida de hemoglobina del 14 al 10 en un paciente oncológico operado. 3. Pacientes enfermos, definidos por la prueba de oro. La prueba de oro es la referencia absoluta, aunque no sea perfecta. Ejemplos reales. La biopsia es considerada la prueba de oro en la mayoría de tumores. PET-CT es la prueba de oro en linfoma, para respuesta metabólica. La colonoscopía es la prueba de oro en lesiones colorectales. Cuando defines un grupo de enfermos para validar una prueba, debes incluir todo el espectro clínico. Enfermedad temprana. Enfermedad avanzada. Variantes histológicas. Y variabilidad real del paciente. Porque si solo metes los casos fáciles, la prueba parecerá más sensible de lo que es. 4. La discriminación diagnóstica, sensibilidad, especificidad y valor predictivo. Aquí está el corazón del capítulo. Sensibilidad. Capacidad de detectar a los enfermos. Ejemplo. La tomografía en cáncer de pulmón avanzado tiene sensibilidad alta. La mamografía en mujeres jóvenes tiene sensibilidad baja. Especificidad. Capacidad de detectar a los sanos. Ejemplo. El antígeno carcino embrionario elevado en fumadores tiene baja especificidad. HER2 por FIS, muy alta especificidad. Valor predictivo. Depende completamente de la prevalencia. En oncología esto es vital. Una prueba excelente puede ser inútil si la usas en un grupo con baja probabilidad pretest. Ejemplo dramático. PET-CT en cáncer de tiroides de bajo riesgo. Tiene altísima tasa de falsos positivos, que lleva a cirugías innecesarias. 5. Combinación de pruebas, serie y paralelo. En serie, solo haces la segunda prueba. Si la primera fue positiva, aumenta especificidad. Ejemplo. Si la mamografía es sospechosa, la conducta siguiente es la toma de biopsia. En paralelo, haces ambas desde el inicio. Aumenta sensibilidad. Ejemplo en oncología.
LDH más PET-CT. Para sospecha de linfoma agresivo. El antígeno carcinoembrionario más la tomografía, en cáncer colorectal para recurrencia. Esto funciona mejor si cada prueba detecta etapas distintas de la enfermedad. 6. Aplicación práctica a pruebas de laboratorio del día a día. El capítulo revisa 3 pruebas básicas que todos los residentes usan. El hematócrito. Exacto si se maneja bien. Reproducibilidad buena si no ordeñan el dedo. Intervalo depende de sexo, edad, altitud, embarazo. Detecta hemorragias tardías, no tempranas. Creatinina y nitrógeno de urea. Exactas en falla renal avanzada, pero poco sensibles en falla renal inicial. Creatinina depende de masa muscular. El nitrógeno de urea sube por deshidratación, hemorragia digestiva o catabolismo. En oncología, cisplatino aumenta creatinina, pero en ancianos frágiles puede subir muy poco y aún así haber lesión renal. El valor del ácido úrico. Exacto pero mal predictor de gota. Sube en falla renal sin artritis. Puede ser normal durante una crisis de gota. Baja capacidad discriminativa. 7. El mensaje clave del capítulo. Una prueba diagnóstica solo debe interpretarse si conoces cómo se comporta en sanos, cómo varía en enfermos, qué tan reproducible es, qué tan exacta es, qué pasa cuando cambias el punto de corte, cómo afecta la prevalencia, qué aporta a la toma de decisiones reales. Sin estos elementos, cualquier prueba puede engañarte. En oncología esto significa evitar sobrediagnósticos, sobretratamientos, ansiedad innecesaria, intervenciones invasivas sin beneficio, costos elevados sin impacto clínico. Ejemplo aplicado a oncología, prueba de una prueba. Evaluemos la Circulating Tumor DNA, ctDNA, como prueba de recurrencia. La reproducibilidad depende del laboratorio. Baja si el tumor no libera ADN. La exactitud. Alta correlación con enfermedad mínima residual. Intervalo de normalidad. 0 copias no significa ausencia de cáncer. Criterio de referencia. Imagenología más biopsia. Sensibilidad. Alta para tumores hematológicos y variable para tumores sólidos. Especificidad. Puede haber mutaciones de clonal hematopoyético sin cáncer. El valor predictivo depende de la probabilidad pretest posquirúrgico versus vigilancia rutinaria. Conclusión: el ctDNA no sustituye al PET-CT o la biopsia. Sirve como complemento, no como prueba única. La técnica más adecuada para evaluar una prueba diagnóstica es curva ROC, Receiver Operating Characteristic, porque permite comparar sensibilidad y especificidad simultáneamente. Evaluar diferentes puntos de corte. Calcular el área bajo la curva AOC. Comparar 2 pruebas entre sí. Estimar el rendimiento global sin depender de prevalencia. En oncología, las curvas ROC son esenciales para validar marcadores tumorales, pruebas moleculares, escalas clínicas, biomarcadores predictivos y pronósticos.
Algoritmos de IA para imagenología. Scientia potentia est, sed sola scientia critica salvat. El conocimiento es poder, pero solo el conocimiento crítico salva.